Muchas gracias con un año y pico de retraso, o por repetida vez, por el arropamiento cuando di la charla en Oslo, que ya visteis que mi inglés era bastante penoso, era mi primera vez que hablaba en inglés, y en realidad lo que hice ese día fue introducir un poco la idea de este artículo, que después de un año y pico y un año de pandemia y un año de retrasos, pues por fin ha cogido forma, gracias también a Cristian, que sin él pues todas estas cosas no tendrían, no habrían ido a ninguna parte ni vendrían de ninguna parte. Y voy a ver si con este tercer artículo ya cierro la tesis, que tiene que ver con, en principio, propiedades emergentes. ¿Vale? Entonces, la idea del artículo surge a partir de una de las observaciones que hizo alguno de los revisores cuando se publicó el segundo artículo que publicamos en teoría, que decía que no tocábamos el tema de la autoorganización y del cierre, y que podía estar implicado porque era una de las posibles derivaciones de la idea del tratamiento de los mecanismos que hacíamos en ese artículo. Y de ahí surgió el planteamiento de desarrollar la idea de la autoorganización un poco en términos general y de forma particular el cierre de constricciones que defendéis la mayor parte de los que estáis, o sea, que no es que defendéis, sino que habéis creado la propia idea. Y entonces la idea de la visión reduccionista, como dice Leo, es intentar enfocarlo como una propiedad de nivel, ¿vale? La autoorganización como una propiedad de nivel, lo que me lleva a tener que explicar a lo que llamo yo propiedad de nivel, o como pone en el subtítulo, una visión reduccionista, no eliminativista, de la perspectiva organizacional. Entonces, el esquema de la presentación es el esquema del paper. Una introducción, un poco una declaración de intenciones, también introducción al cierre organizacional, para sentar las bases de lo que quiero luego hablar acerca de él, describir el concepto de cuasi descomponibilidad y de intervalo de cuasi descomponibilidad, que digamos es la parcial de la tesis, lo que da lugar a la idea de entidad sistema y de propiedad de nivel, y luego cómo eso se puede aplicar, ¿vale? Primero, ver si el cierre de constricciones es una propiedad emergente o no, como la definís los creadores, y luego intentar ver una visión reduccionista de ese cierre y llegar a un poco unas conclusiones. Entonces, la idea de organismo como sistema autónomo y como sistema autorregulado es algo que está arraigado entre biólogos desde siempre, ¿vale? Que han ido describiendo mecanismos propios de la fisiología y de la biología molecular. Yo, como biólogo, cuando estudié biología en los 80, ¿vale? Todo lo que el biólogo piensa siempre está relacionado con homeostasis, con ciclos de activación por sustrato, inhibición por producto, cascadas de regulación. Entonces, es el vocabulario en todas las ramas de la biología, tanto en la biología molecular, que es un poco en la que yo me especialicé, por eso quizá Leo decía que sí era químico, ¿vale? Pero también en la biología de poblaciones, cuando se habla de relaciones interespecíficas o relaciones intraespecíficas, se está hablando de conjuntos que interfieren entre ellos y se regulan y se automantienen, como las clásicas ecuaciones de biología de las poblaciones. Entonces, lo mismo, la idea de nivel de organización de la materia también forma parte de la biología hasta el punto que estructura las especialidades, ¿vale? El nivel subatómico, atómico, molecular, celular, organismo, población, ecosistema, y dejo una flecha abierta por un lado y traigo otra flecha por el otro lado para dejarlo abierto, es lo que determina la biología molecular, la citología, la histología, la fisiología, ¿vale? Que son ciencias especializadas en análisis de los seres vivos, cuya materia se ha ido dividiendo previamente en planos horizontales de la materia que determinan los niveles, ¿vale? Que son esos niveles de organización un poco clásicos. La idea de autoorganización asume la idea de compartimentación de niveles, ¿vale?
lo que resulta práctico y resulta explicativo. Y aceptar esto tiene un valor heurístico innegable y ayuda un montón a la hora de explicar la biología, ya digo, desde el nivel que queramos verla. La cuestión es si la idea de nivel se puede entender desde una perspectiva ontológica, meramente epistemológica o incluso lo dejaríamos más abierto. Entonces, una de las formas actuales de tratar este enfoque es el cierre organizacional, ¿vale? Que es una relación íntima entre constricciones que dan lugar a propiedades con poderes causales que la determinan. Este cierre parece fundamentarse en una relación de emergencia entre los componentes de un sistema y sus propiedades globales, ¿vale? Lo que conduce a postular propiedades ontológicamente irreducibles, con poderes causales distintivos, que es un poco la característica que puede tener la idea esta de cierre organizacional. Entonces, en esta ponencia, en esta versión previa de resumen, digamos, del paper, ¿vale? Voy a defender que este cierre se puede interpretar como una propiedad de nivel. ¿Vale? Una propiedad de nivel es un concepto que propongo a partir de la noción de cuasi-descomponibilidad de Herbert Simon. Entonces, esto nos va a permitir, este enfoque, de intentar argumentar cómo este enfoque puede permitirnos ver el cierre organizacional como una propiedad efectiva de ciertos sistemas, como por ejemplo los seres vivos, ¿vale? Que es básicamente de lo que vamos a tratar, pero sin asumir ningún tipo de emergentismo ontológico. Entonces, el cierre organizacional, para el cierre organizacional, la automatización es un proceso en el cual las interacciones locales entre elementos de un sistema producen patrones emergentes de comportamiento sin que haya ningún tipo de coerción o control externo, ¿vale? La definición de Anderson que está en el libro de autonomía biológica que habéis publicado. Entonces, esta emergencia da lugar a un tipo de autoorganización y automantenimiento que diferencia a los seres vivos del resto de sistemas. Frase también sacada de vuestro artículo, el de Mateo, Leonardo y Álvaro de 2013. ¿Vale? Entonces, las constricciones son causas locales y contingentes ejercidos por estructuras o procesos específicos que reducen los grados de libertad de un sistema. Frase de Paty, ¿vale? Que también nos da una idea esa de cerrado sobre sí mismo. Para los teóricos del cierre, ¿vale? Las constricciones son entidades, ¿vale? Esto es una cosa que al principio no me quedaba claro, pero me ha quedado claro hablando con vosotros, ¿vale? Entidades no son otra cosa, son cosas, ¿vale? Que actúan sobre condiciones de contorno y permiten una estructura alejada del equilibrio termodinámico y que esa estructura se mantenga, ¿vale? Si un sistema del tipo que sea llega al equilibrio termodinámico, el sistema se para, ¿vale? Se queda en un sistema en una forma que no evoluciona. Entonces, lo que van a hacer las constricciones va a ser obligar a un sistema a mantenerse alejado de ese equilibrio termodinámico. Ese es un poco el planteamiento de lo que tiene que ver con la termodinámica. Entonces, en un cierre de constricciones hay una influencia mutua entre las entidades que permite el automantenimiento. Pues unas influyen sobre otras, de manera que globalmente se mantienen. Cada constricción particular ejerce una influencia causal en otras constricciones y al mismo tiempo son causalmente influidas por otras, dando lugar a un régimen causal que, en último término, hace el automantenimiento global. ¿Vale? Estoy haciendo una breve descripción y esta es una de las partes que más me interesaba también exponeros porque para estar seguro de que entiendo el enfoque y no meto la pata en decir lo que decís, por así decirlo, o lo que dice el cierre. Un ejemplo es una enzima, ¿vale? Un ejemplo de constricción sería una enzima. Es decir, una proteína cuyo papel biológico, podríamos entrecomillar muchísimo lo de papel biológico, ¿vale? Es llevar a cabo las reacciones químicas del metabolismo celular. En ausencia de la enzima adecuada, dos sustratos no reaccionan entre sí en condiciones biológicas. Fuera de las condiciones biológicas, posiblemente sí. Yo someto a presión y temperatura, cambio las condiciones, no me haría falta la enzima. Lo que hace la enzima es rebajar la energía de activación. Con lo cual, si se quiere dar en condiciones biológicas, hace falta
una enzima que catalice o que medie en la reacción. Entonces, de esta manera se puede decir que la presencia de las enzimas restringe las opciones de los sustratos. Los sustratos podían hacer más cosas, pero la enzima restringe las opciones dejándoles solo una salida, que es la reacción concreta, ¿vale?, para la que se dice que cumple su función, ¿vale?, reduciendo su grado de libertad y canalizándola de tal forma que haga posible los procesos metabólicos celulares. Esa sería la idea de enzima como constricción, ¿vale? Además, esta acción constrictiva de las enzimas, o sea, su acción catalítica, es una condición necesaria para la formación de otras enzimas, ¿vale? Es decir, hay un cierre de constricción, ¿vale? Como por ejemplo, un ejemplo, digamos, muy representativo, o creo que muy representativo, es esta enzima, la peptidiltransferasa, ¿vale? La peptidiltransferasa es la enzima que cataliza la unión de un aminoácido a la cadena peptídica que se está formando cuando se está sintetizando una proteína. Por lo tanto, es una enzima necesaria para la formación de enzimas, entre ellas para la formación de sí misma, ¿vale?, para la formación de otras enzimas como ella. Sin peptidiltransferasa no se puede formar peptidiltransferasa. Entonces, un aspecto clave es la naturaleza de esta propiedad catalítica de las enzimas, ¿vale? Las constricciones, según el enfoque del cierre organizacional, son propiedades emergentes, ¿vale? Propiedades emergentes que les permite ejercer poderes causales distintivos sobre su entorno, específicamente sobre los procesos termodinámicos. Cuando un conjunto de constricciones se cierra, la organización resultante constituye una especie de régimen de causalidad emergente de segundo nivel que posee propiedades causales irreductibles, ¿vale? Entonces, esta frase de Mateo y de Álvaro de 2015, si no recuerdo mal, es del libro de Autonomía Biológica, ¿vale?, digamos que resume un poco la idea de lo que la clasificáis o se considera como propiedad emergente. Entonces, es la emergencia lo que voy a tratar de cuestionar, ¿vale? No la validez explicativa del cierre organizacional, porque ya digo que desde la biología siempre se ha trabajado con la idea de que las cosas se cierran y que existe una homeostasis y una autorregulación y tal. La cuestión está en intentar ver si eso es algo emergente o es algo resultante de sus propias propiedades de niveles inferiores, ¿vale? Entonces, la organización que emerge de la interacción entre las constricciones biológicas tiene un poder causal con respecto a las mismas constricciones, en tanto en cuanto que determina su comportamiento, ¿vale? Esto implica, por una parte, propiedad novedosa y por otra parece asumir una cierta causación descendente, una causación internivel, ¿vale? Luego veremos cómo se puede tratar la causación internivel, sobre todo la descendente, y cómo hay las dos variantes que describir, como la reflexiva y la no reflexiva, y cómo se pueden diferenciar y cómo los puedo tratarlas desde mi punto de vista. Entonces, en este apartado ahora, el de nivel como intervalo de cuasidescomponibilidad, voy a intentar explicar, digamos, el núcleo de la herramienta para tratar el cierre desde un punto de vista no emergentista. Entonces, Herbert Simon postulaba dos formas de descomponer un sistema complejo, ¿vale?, en función de la relación de los subsistemas resultantes, ¿vale? Descompongo un sistema en dos subsistemas y si estos no dependen entre sí, de ninguna manera, son descomponibles. Si lo hacen, aunque sea solo de modo agregativo, serían cuasi descomponibles. Esto fue en el 62. Luego Bechtel y Richardson tratan el tema en el 93 y basan la distinción no tanto en la agregación o no agregación, sino en el grado de integración de los componentes del todo. Si no se anulan como entidades autónomas, ¿vale?, entonces el resultado es una jerarquía parte todo descomponible. Simon ejemplificaba la idea de descomponibilidad y de quasi nearly decomposable system, lo llamaba él, cercanos a. Yo lo he traducido como cuasi descomponible, ¿vale?, libremente. Entonces, Simon ejemplificaba la idea con una casa que tenía un aislamiento térmico perfecto, ¿vale? Las paredes exteriores
formada por habitaciones bien aisladas, subdivididas en cubículos mal aislados, y cada uno tenía un termómetro. Entonces, dejaba que la temperatura se uniformizara, ¿vale? Y llegaba a la conclusión de que, en función de los tabiques, podríamos descomponer la casa de forma perfectamente descomponible en habitaciones, las A, B y C, ¿vale? Y cuasi descomponibles en cubículos 1, 2 y 3, ¿vale? De esa manera descomponía y cuasi descomponía una casa. La división se hace en base a un criterio arbitrario, se llamaba épsilon. Yo le llamo criterio de cuasi descomponibilidad. He puesto épsilon solo para acortar texto. No obstante, no he dado ninguna razón para elegir un valor de épsilon, ¿vale? Y por muy aislada que esté una casa, de verdad no influye la casa de al lado, ¿vale? Todos sabemos que nuestra casa, la que da a la casa del vecino, está más calentita que la que da a la calle, y sobre todo si da a norte. Con lo cual, el criterio lo podríamos ampliar, de manera que ampliáramos a un bloque de casas. Pero igualmente en una urbanización, ¿vale? Con lo cual, y un pueblo, ¿vale? Cualquier cosa que ampliáramos siempre habría una dependencia. Entonces, el criterio va a depender del foco del observador, no hay un criterio objetivo e incuestionable, sino que hay un criterio que depende de el que observa. De esta manera, con el ejemplo de la casa de Simon ampliado, ¿vale? Ese ejemplo está bien desarrollado en el primero de los artículos que publicamos Cristian y yo en teoría, ¿vale? Ahí está mucho más elaborado, ¿vale? Resulta que tenemos 5 criterios, ¿vale? 5 épsilon, que nos permiten distinguir cubículos, habitaciones, casas, adosados, urbanización, ¿vale? Entonces podemos determinar a cada una de estas estructuras el intervalo que nos determinan cada 2 criterios, un intervalo de cuasi descomponibilidad, ¿vale? Si yo me quedo entre E1 y E2, tengo el cubículo. Si me quedo entre E2 y E3, tengo la habitación. Entre E3 y E4, tengo la casa. Tengo el adosado, tengo la urbanización, tengo en función del criterio que yo elija. Cada uno de estos intervalos se puede considerar un nivel de estudio y, por lo tanto, un nivel que va a depender del interés del investigador. No va a ser lo mismo que sea el decorador que sea el arquitecto. Se fijará en una serie de cosas o se fijará en otra serie de cosas. Un criterio que valoró Simon en el artículo este de arquitectura de la complejidad era la energía necesaria para separar 2 elementos, ¿vale? Entonces, llevado, por ejemplo, una molécula de agua es la unión de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno mediante 2 enlaces covalentes simples, HO. Cada uno de esos enlaces tiene una energía de 460 kJ/mol. Es decir, hacen falta una energía de 460 kilojulios por cada mol de agua para separar el hidrógeno del oxígeno, con lo cual es un criterio para elegir moléculas o átomos separados. Si yo sitúo mi criterio épsilon por encima de ese valor, tengo 3 elementos. Si lo considero por debajo, tengo un elemento, que es la molécula de agua. Pero el agua es una molécula polar, ¿vale? Es una molécula polar, con lo cual la distribución electrónica de esos electrones compartidos en los enlaces covalentes, digamos que se desvía por la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, de manera que la molécula se polariza. Esa polaridad va a crear una atracción electrostática que hace que las moléculas las moléculas de agua se unan entre sí formando enlaces débiles que se llaman enlaces de hidrógeno. En el caso del agua, son enlaces que tienen una energía de 21 kJ/mol. Es decir, esta unión oxígeno-hidrógeno de una de las moléculas de agua es más fuerte que esta unión oxígeno-hidrógeno entre 2 moléculas de agua. Además es más corta también. Este oxígeno y este hidrógeno están a 0,10 nanómetros y los de entre moléculas están a 0,18 nanómetros. Las distancias son muy pequeñas, son bastante parecidas, pero bueno, una es el doble que la otra y la energía es como bastante intensa. Según estos datos, parecería obvio distinguir moléculas y por encima y por debajo, ¿vale? de estas cifras. Si estoy por debajo de 400, si estoy por encima de 21, tengo claramente moléculas y tengo claramente átomos, ¿no? Por debajo de 460 tengo átomos, entre 460 y 21 tengo moléculas, etc.
Pero ¿qué ocurre? Que no todos los enlaces covalentes ni todos los enlaces de hidrógeno tienen la misma energía de enlace. Con lo cual, la cifra que elijamos va a ser un poco arbitrario, o vamos a poder elegirla en función de lo que queramos, ¿vale? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay enlaces covalentes más débiles que algunos enlaces de hidrógeno, y también vemos que hay enlaces de hidrógeno más cortos que algunos enlaces covalentes, ¿vale? Como podemos verlo, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla con algunos enlaces covalentes, desde el más débil al más fuerte, ¿vale? Y vemos que el enlace, y aquí lo mismo con enlace de hidrógeno y las distancias de enlace. Podemos ver, por ejemplo, como un enlace oxígeno-oxígeno, que es un enlace covalente, ¿vale? Que nos determinaría la molécula, una unión molecular, es de 140 kilojulios por mol, que es más débil que un enlace de hidrógeno, fluorhidrógeno-flúor, ¿vale? Que es de 161 kilojulios por mol. Y además, el enlace más largo de todos los enlaces covalentes es de 1,8 Armstrong, o de 0,18 nanómetros, ¿vale? Cuando el del fluorhidrógeno-flúor, que es un enlace de hidrógeno, es más corto, es de 1,3, ¿vale? Entonces hablamos normalmente de moléculas que están menos unidas internamente que algunas uniones intermoleculares, y tenemos también a veces algunas moléculas que sus elementos están más alejados que en algunos enlaces que se consideran intermoleculares. Por tanto, no podemos dar una cifra ni de energía ni de distancia que nos distinga absolutamente todas las asociaciones de moléculas, ¿vale? Y que nos permitan distinguir entre moléculas y un nivel superior. Por tanto, es criterio del observador elegir diferentes valores de épsilon que nos determinan varios niveles mesoscópicos anidados entre un macroscópico y uno fundamental, ¿vale? Entonces, yo tengo, en función del criterio, tengo mis habitaciones, mis cubículos, mis casas, mis urbanizaciones, pero dentro de la materia viva, o no viva también, ¿vale? Pero dentro de la materia. Entonces, esta partición longitudinal de la materia es función de estos intervalos, ¿vale? Perdón, en función de los intervalos de cuasi-compatibilidad, es asimilable a la clásica partición en niveles de organización de la materia, ¿vale? Moléculas, células, organismos, poblaciones, etc., ¿vale? Hemos visto que el criterio no es absoluto, ¿vale? Pero no es absurdo. Podemos elegir ciertos niveles entre los que más o menos se muevan las moléculas, más o menos se muevan las células, pero no de forma absoluta, ¿vale? Pero sí que nos sirve para dar un sostén heurístico, pero no ontológico, ¿vale?, a este fraccionamiento del continuo material. Claro, cuando nosotros hacemos esa partición, digamos, en lonchas de niveles de la materia, estamos también haciendo una definición vertical de los elementos propios del intervalo. Una vez que yo determino los niveles, estoy determinando las entidades. Con lo cual, determinar el intervalo de cuasi-compatibilidad atómico, delimito el átomo. Y al hacer lo mismo con el molecular, defino las moléculas, ¿vale? Y esta selección se hace en función de las metas epistémicas del investigador, ¿vale? Y esto va a determinar las propiedades de la entidad resultante. Si yo decido por mi interés investigador dónde pongo el límite, yo estoy eligiendo indirectamente las propiedades del resultado que me quede, ¿vale? Entonces, según los fines, hemos dicho que el observador situado en un nivel va a tomar una determinada entidad. Pero claro, a la hora de observarlo, en función de dónde esté, en función de su interés, va a tomar solo las entradas y las salidas que considere necesarios de esa partición que ha hecho, ¿vale? Con lo que está haciendo una simplificación heurística en función de sus metas y de su metodología, de la ciencia que le corresponda y de sus herramientas metodológicas en general. Entonces, desde este enfoque, la entidad resultante de la elección de un determinado intervalo no es una entidad como tal, sino es una entidad sistema. Una entidad en la que nosotros hemos simplificado
simplificado lo que consideramos que forma parte de la entidad, ¿vale? Al elegir solo ciertas características, al observar solo ciertas características, y sus propiedades, las propiedades que va a tener esta densidad sistema, va a depender de la simplificación. En función de mi observación, yo voy a determinar, bien porque las seleccione o bien porque las perciba simplemente, ¿vale?, una serie de propiedades que me van a determinar la propiedad conjunta de esa entidad sistema. A eso es a lo que yo llamo propiedad de nivel, ¿vale? Y esa propiedad de nivel se manifiesta solo a ese nivel de observación. No se puede observar a otro nivel, ¿vale? Solamente se puede ver a ese nivel o a partir de ese nivel. Conforme escalamos niveles, las propiedades parecen estar poco relacionadas con las de sus componentes, de forma que enseguida parecen novedosas y se las denomina tradicionalmente propiedades emergentes, ¿vale? Entonces, una propiedad a nivel sería, ¿vale?, la propiedad a nivel de una entidad sistema de un determinado nivel, sería la suma de las propiedades de las entidades sistema, con lo cual ya están simplificadas, ¿vale?, de los niveles inferiores, pero no de todas, sino de las que seleccione heurísticamente, ¿vale? Solo de las que yo elijo, de las que yo selecciono, de las que yo percibo, de las que soy capaz de ver, ¿vale? Con lo cual, esta propiedad se empieza a desconectar en cuanto a es deducible de, ¿vale?, de las propiedades inferiores. No es una propiedad resultante en términos físicos, sino lo que se llama una propiedad emergente, lo que tradicionalmente se llama una propiedad emergente. Entonces, en cada nivel, cada conjunto de entidades sistemas que pertenecen a un intervalo de cuasi-componibilidad heurísticamente elegido, con sus propiedades de nivel, va a tener una organización debida solo y exclusivamente a las propiedades de sus componentes, ¿vale? Y eso es a lo que yo llamo un mecanosistema. Entonces, un mecanosistema es, por definición, un conjunto de entidades sistemas seleccionadas a partir de un intervalo de cuasi-componibilidad con una serie de propiedades de nivel resultantes, ¿vale? Entonces, ¿es el cierre de constricciones una propiedad emergente? ¿Vale? Pues en el caso de los sistemas con cierre de constricciones, parece asumirse un emergentismo de propiedades del conjunto de la organización con respecto a las propiedades de cada una de las constricciones, ¿vale? Para Mosio, Beach y Moreno, ¿vale?, que os he escrito a partir de ahora como MBM, ¿vale?, si no parece mal, el cierre de constricciones supone un régimen causal emergente en tanto en cuanto presenta propiedades irreducibles a las propiedades de sus niveles básicos, aun cuando éstas se derivan de las propiedades de estos niveles, ¿vale? Nos movemos en el campo de la superveniencia. Pero esta emergencia es distinta de la clásica, ¿vale? ¿Por qué? Porque las propiedades emergentes no necesitan ser irreducibles a su base de superveniencia para poseer poderes causales distintivos, como decís en el artículo de 2013. Lo que importa es que sus configuraciones, debido a la relación, poseen propiedades irreductibles con respecto a su subconjunto, sustrato y su entorno. Con lo cual, podemos hablar de emergencia ontológica sin asumir una causación internivel, de abajo arriba. Sobre este último aspecto, ¿vale?, y hablando ahora de la causación internivel descendente, ¿vale?, se distinguís dos tipos de causación internivel. Una variante reflexiva, que hace referencia a la relación causal del todo sobre sus partes, ¿vale?, que le llamáis causalidad anidada, la causalidad, la autocausación, digámoslo así. Y otra no reflexiva, debido a la interacción causal de un todo sobre las partes de otros todos adyacentes, a los que denomináis causación internivel. Y que, por ejemplo, Kreiber también trata desde el punto de vista de los mecanismos, ¿vale?, y que da pie al título de nuestro segundo artículo, el de mató la bacteria al coronel,
en el que también toda esta parte de la relación entre entidades de distinto tamaño está bastante desarrollada, ¿vale? Lo digo como complemento. Entonces, para la variante anidada no se encuentra no encontráis una razón ni ontológica ni epistemológica para justificarla, ¿sí? Aunque como estrategia heurística os parece adecuada, es que es adecuada, ¿vale? En el sentido de la causa de tal está en sus partes, o esto son sus partes, ¿vale? Pero no es necesaria para el concepto de cierre de constricción, con lo cual, bueno, pues sea justificable o no sea justificable, no atañe. La segunda forma, la no reflexiva, se entiende como obvia y nada problemática, y esta sí parece necesaria para la idea de cierre, porque la constricción va a afectar, ¿vale?, desde un nivel superior a las condiciones de contorno o sea, a las bases de las constricciones de al lado, digámoslo así, ¿no?, de todos adyacentes. Entonces, este emergentismo no se sustenta sobre una causación internivédica reflexiva, sino en la asunción de la irreductibilidad ontológica de las propiedades de nivel al régimen de cierre de constricciones a los niveles más fundamentales. Y no se pueden reducir las propiedades, sobre todo las configuracionales, ¿vale?, a los niveles más fundamentales. Sin embargo, a mi juicio, esta postura carece de una caracterización clara de lo que se entiende por nivel, y esa va a ser el ancla en el que voy a intentar dar mi explicación. En la siguiente sección, voy a explicar cómo, desde el enfoque que interpreta los niveles como intervalos de cuasi descomponibilidad, por una parte no podemos justificar la causación internivel de ningún tipo, ni ascendente ni descendente, y por otra parte tampoco está justificado distinguir entre sistemas adyacentes, por lo cual la diferencia entre forma reflexiva y no reflexiva carece de sostén, lo que nos remite al punto 1, y entonces no hay una justificación del cierre ontológica del cierre de constricciones, y nos llevaría a este enfoque reduccionista, eliminativista, porque repito que la utilidad y la practicidad y la capacidad explicativa es elevada, ¿vale?, del cierre de constricciones. Entonces, desde el punto de vista de la entidad sistema, ¿vale?, una entidad sistema derivada de la elección de un intervalo de cuasi descomponibilidad, la relación entre entidades de diferentes niveles de identidad, ¿vale? Una macroentidad no emerge, no superviene de sus entidades, sino que es todas sus entidades, ¿vale? Hay una relación de identidad. Lo mismo se puede decir de las propiedades, incluyendo las configuracionales o las relacionales. Yo no entiendo, o no soy capaz de entender, y aquí en sí es una parte de las que me interesa que luego me expliquéis, me hagáis intentar comprender, es la razón para distinguir entre propiedades configuracionales y de otro tipo, ¿vale? Las propiedades para mí, las propiedades de una entidad, las llamemos como las llamemos, no surgen de distinta cosa que es la propia entidad. Entonces, por tanto, tanto las entidades como sus propiedades, en el fondo, dependen de la elección del intervalo y, por lo tanto, de las metas epistémicas del investigador. Por ejemplo, en el estudio de la afinidad de una enzima por su sustrato se utiliza un valor llamado constante de Menten-Michaelis. En mi época se llamaba constante de Michaelis-Menten, no sé, ahora le han dado más importancia a Menten que Michaelis, no sé por qué, ¿vale? Ahora viene así en todos los textos. Entonces, la afinidad, esta afinidad que valora la constante de Michaelis, es una macropropiedad percibida desde cierto nivel, ¿vale?, originada a partir de micropropiedades de los aminoácidos componentes del enzima, ¿vale? La constante de Michaelis es la concentración de sustrato necesaria para que una enzima alcance la mitad de su velocidad de reacción,
Entonces no tiene sentido hablar de enzimas individuales. Es una propiedad exclusivamente visible a un determinado nivel, como podría ser la liquidez del agua, ejemplo clásico que está explicado también en algunos de mis papers. Un ejemplo largo, ¿vale? Pero os lo leo porque creo que es bastante ilustrativo. Pensemos en una enzima como si fuera el green de un campo de golf, cuyo hoyo es el centro activo. Cuando una bola entra en un hoyo, se divide en dos y es expulsada. Todo de forma instantánea. No vamos a considerar el tiempo. Supongamos ahora que hay varios hoyos y que llueven bolas de golf. Si el número de bolas es bajo, muchos de los agujeros estarán sin ocupar, por lo que el rendimiento será bajo, aunque cada agujero estará trabajando a una bola por segundo, por ejemplo. Si aumentamos la cantidad de bolas, aumentará el rendimiento, pero habrá una cantidad a partir de la cual no podrá rendir más porque todos los hoyos estarán ocupados. Esa es la velocidad máxima y es cuando se dice que la enzima está saturada. Se habla de la enzima, en realidad son las enzimas, ¿vale? La cantidad de enzimas. La K sub m es la cantidad de bolas necesarias para que el campo funcione a medio gas. Si los hoyos son más grandes y las bolas más pequeñas, la probabilidad de que caigan dentro es más alta y la K sub m será mayor. Si los hoyos son muy parecidos a las bolas, la probabilidad bajará y la K sub m será más pequeña. Si el campo tiene irregularidades, los hoyos no son redondos, las bolas tienen que entrar de determinada forma, la K sub m será mucho menor. Por lo tanto, la K sub m es una variable de la sensibilidad mutua entre enzimas y sustratos, pero no individualmente, sino de forma colectiva. Por lo que, al igual que no tiene sentido hablar de la liquidez de una molécula de agua, no tiene sentido hablar de la K sub m para una sola enzima. Por lo que es una propiedad de nivel, una macropropiedad que se origina en un determinado nivel de observación como resultado de una simplificación de las micropropiedades del nivel previo. Entonces, el conjunto de macropropiedades es la interpretación desde un intervalo de cuasi-descomponibilidad superior del conjunto de las micropropiedades de sus elementos componentes si y solamente si las macropropiedades están presentes siempre que las micropropiedades están presentes y las macropropiedades no pueden estar presentes cuando las micropropiedades no lo están. ¿Vale? Hay una relación de identidad. Pero ocurre cuando en el intervalo superior se hace una selección de una de las macropropiedades o una parte de ellas, es posible que éstas sean identificadas con otras similares cuyas micropropiedades no pueden ser las mismas. Pueden no ser las mismas. Por ejemplo, yo puedo llamar mamífero a dos animales distintos A y B porque selecciono solo ciertas propiedades, en lugar de fijarme en todas. Puedo fijarme en más macropropiedades y entonces los llamo carnívoro. Si me fijo en más, los llamo felino. Si los llamo más, los llamo león. Con lo cual va a depender de esa selección. De igual manera, podemos tratar el tema de la causalidad. ¿Vale? La causalidad entendida como líneas de mundo de valor no nulo de cantidad conservada, con esa, la visión salmoniana de causalidad. ¿Vale? La intersección de estas líneas de mundo causando redes de mundo, formando redes de mundo. Cuando yo me fijo en los microniveles, ¿vale? Las líneas son líneas de mundo que conforme voy subiendo de nivel, las líneas se difuminan, los nodos se engrosan, ¿vale? De manera que me voy quedando con trazos gruesos que agrupan distintas líneas, ¿vale? De manera que cuando estoy observando entidades sistema de macroniveles, solo me fijo en las macrocausalidades, pero no me fijo en la microcausalidad, que serían las líneas, digamos, del nivel micro, ¿vale? Si yo miro a nivel micro las líneas de mundo, vería un conjunto de líneas de mundo. Pero al seleccionar un macronivel, ¿vale? Resulta que simplifico y me quedo solo con algunos trazos de mundo, ¿vale? Pierdo detalle, con lo cual desconecto la causalidad, desconecto las propiedades de los niveles micro y los niveles macro. Cuanto más escalo, más pierdo.
Otro ejemplo largo que leo, porque creo que también es bastante explicativo. Por ejemplo, cuando observamos desde una perspectiva sencilla el reflejo rotuliano, simplemente decimos, al golpear la rodilla bajo la rótula, la pierna se estira involuntariamente. ¿Vale? La causa y la consecuencia son evidentes y claramente distinguibles. Si descendemos niveles, vemos que la línea de causalidad no es un trazo fino, y donde había un nexo, donde parecía haber un solo nexo, hay varios. Miremos el primer paso, el de la percepción del estímulo. La zona golpeada tiene multitud de receptores, de frío, de calor, de dolor, mecánicos, etc. Todos están conectados mediante fibras nerviosas con sus dianas. Transmiten el impulso con diferente velocidad, según su grosor, según su mielinización, y se clasifican en tipos 1A, 1B, 3, 4. Según la combinación de receptores y fibras, se transmiten las sensaciones de dolor punzante, de calor, de frío, de cosquillas, de presión, de vibración, etc. Sus funciones motoras también son variadas, musculoesquelética, muscular o simpática. El trazo grueso de causalidad elimina casi todo lo subyacente, como el calor y el frío, la vibración, las cosquillas, y se centra solo en el resultado de los receptores del uso muscular con sus fibras, que son las responsables últimas del arranque reflejo. Pero incluso esa línea más fina, a la que me he referido, es susceptible de ser vista más cerca todavía y ver cómo, en realidad, se eliminan, ¿vale? Estamos dando un montón de líneas, como números de receptores, profundidad, número de fibras no afectadas, etc. Incluso podríamos bajar más todavía y ver polarización, despolarización de las membranas, canales de sodio, gradientes, ¿vale? Y vemos que no solo cada línea de causalidad engrosada oculta múltiples líneas, sino que engloba varios nodos causales que resumimos en función de nuestro nivel de análisis. Y nos quedamos solo con ese trazo gordo de, al golpear la rodilla bajo la rótula, la pierna se estira involuntariamente, desapareciendo o simplificando propiedades. La causalidad descendente, ¿vale? Sobre la causalidad descendente reflexiva clásica, ¿vale? Supone, además de la autocausación, la interacción de entidades de distinto nivel. ¿Vale? La autocausación es difícil de justificar y está relacionada con, como también está más desarrollado en el primero de los papers, en la observación asíncrona de niveles macro y niveles micro. Si yo miro en un tiempo cero al macronivel y me fijo sus consecuencias en el micronivel en tiempo 1, tendré la sensación de causalidad descendente, ¿vale? Y lo mismo me pasa si miro de abajo arriba, cuando no son más que causalidades aparentes. Digamos que las líneas de mundo se darían solo a los niveles más fundamentales, ¿vale? Sean cuales sean. Entonces tendríamos la microcausación. Cuando observamos solo a nivel macro tendríamos una macrocausación aparente, porque estamos perdiendo un montón de información en la simplificación al escalar niveles. Y cuando miramos de forma asíncrona, vemos causaciones ascendentes aparentes y causaciones descendentes aparentes, ¿vale? Esto cuando lo expuse en Oslo hubo una persona del público, un compatriota de Leo, que me comentó la idea de quitarle lo de causación ascendente, causación descendente, y entonces, bueno, pues se me ha ocurrido llamarle el hurgar, ¿no? Encomendándome a José Mota, el rebuscar abajo, el hurgue, ¿vale? O rebuscar arriba, el roommate up, el roommate down, para referirme a esta búsqueda, ¿vale? En los niveles inferiores o superiores. Sobre esta relación de entidades de distinto nivel, ¿vale? La razón está en la misma observación asincrónica. ¿Vale? Al decir, por ejemplo, cuando decimos que la lactasa, ¿vale? Una enzima, interacciona con la lactosa, un monosacárido, estamos cruzando niveles. ¿Vale? O sea, la lactasa es una enzima que hidroliza la lactosa, pero también hidroliza la celobiosa, la glicosil betaceramidas, varios aril beta-glucósidos, como la cloricina y los nitrofenil beta-glicósidos. ¿Vale? O sea, con lo cual, la lactasa no es solamente la enzima que cataliza la lactosa.
Además, la lactasa es 735 veces más pesada que la lactosa. Tiene un tamaño tremendamente más grande. Pero en realidad la lactasa no contacta con la lactosa, sino que son dos ácidos glutámicos, el 1538 y el 1749, de los 1927 aminoácidos que tiene la proteína, los que en realidad contactan con la lactosa. Pero ni siquiera podríamos afirmar eso. Es el oxígeno del hidroxilo ionizado del grupo carboxilo del glutamato 1749 el que interacciona con el oxígeno del enlace beta 1,4 glucosílico de la glucosa y la galactosa. Y más exactamente lo que ocurre es un desplazamiento del par de electrones compartido del oxígeno del enlace beta por parte del par de electrones sin compartir de ese ácido glutámico. Con lo cual el contacto no es entre Obama y Cuba, ¿vale? Sino entre Obama y el presidente de Cuba. Otro ejemplo, ¿vale? En este caso de la conitasa, que es una enzima que cataliza el ciclo de Krebs, la transición del isocitrato. ¿Veis el tamaño que tiene la enzima? ¿Cómo es el isocitrato? Y en realidad, ¿cuáles son las interacciones? Las interacciones se dan a nivel de átomos, ¿vale? Esta parte de aquí, este parece un beta-ben, o este otro de aquí, o esta cola del alfa-hélice, no tocan para nada la isocitrato. O sea, hacen otras cosas, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva de los niveles para hablar ahora de la causación descendente no reflexiva, desde esta perspectiva, ¿vale? De los niveles como intervalos de cuasi-componibilidad, la selección de las entidades del sistema de un determinado nivel va a depender del criterio asumido por el observador, de ese criterio epsilon, ¿vale? Si la selección de las entidades del sistema depende de un criterio, no hay una forma objetiva de distinguir entre entidades, ¿vale? Sino una forma difusa. Entonces, si yo no puedo distinguir entre entidades, no puedo distinguir entre forma reflexiva y no reflexiva de la causación descendente, con lo cual esa diferencia carece de sostén ontológico. Una consecuencia de esto es nos ha abierto una línea de investigación para tratar el tema de la individualidad, ¿vale? Que, bueno, pues intentaremos desarrollar a partir de que lea la tesis, si ya consigo leer la tesis un día de esto, ¿vale? Entonces, como conclusiones, ¿vale? ¿Es el cierre de constricciones un régimen emergente de causalidad? ¿Vale? Pues como hemos ido viendo, el cierre de constricciones está basado en la existencia de propiedades ontológicamente irreducibles con poderes causales distintivos y está basado también en la causación descendente no reflexiva. Según la consideración de cuasi-descomponibilidad que he expuesto, las propiedades emergentes son meras propiedades de nivel dependientes del nivel del investigador. La causación internivel en general se debe a una percepción de asincronía entre los niveles macro y micro. La variante no reflexiva además depende de la consideración de descomponibilidad, algo que parece difícil de justificar, como hemos estado viendo. Por lo tanto, el cierre organizacional sería el resultado de una descripción de un tipo concreto de mecanosistema, que es ontológica y epistemológicamente reducible a sus componentes, pero con una valiosa capacidad explicativa, lo que conlleva implicaciones muy notables para la caracterización de conceptos claves como la individualidad y la causación, ¿vale? Todo esto está ahora mismo en revisión, lo que decía al principio, pendiente de su publicación, y espero que podáis leerlo con detalle en breve, ¿vale? Y sin más que poneros la bibliografía, muchas gracias por aguantar la charla completa.